Muy buenos días, feliz sábado, feliz día del Señor para cada uno de ustedes. Qué lindo es volver a casa, esta iglesia de Tucumán. Aquí inicié mi ministerio y tal vez ahora no me reconozcan tanto porque ya estoy con una versión más descapotable que antes. Pero qué lindo fue estar aquí. Estábamos cumpliendo la función del pastor Luciano, director de publicaciones de la Misión Argentina del Noroeste. También atendíamos el área de comunicación y junto con Rafael Somaini, que creo que está por aquí, ahí está el hermano Rafael, y un equipo, el hermano Turpo, y no quiero, quizás me puedo olvidar de alguno, el hermano Gutiérrez y otros, iniciamos el proceso de la radio en aquel momento. Hoy tienen una radio, entiendo que muy linda aquí, no la fui a ver, pero estuvimos trabajando también con ellos y en otras áreas aquí de la misión. Y para mí siempre es una alegría volver acá a casa. Mi esposa es del noroeste, ella es salteña, y Dios nos bendijo mucho la tarea que con humildad, con dependencia a Él, desarrollamos en estas latitudes. Pastor, felicitaciones nuevamente por la ordenación. Me gusta el entusiasmo que Él tiene, la vivencia que tiene del amor a Dios y el querer servirle con ese entusiasmo en el ministerio de las publicaciones. Saben, la obra de las publicaciones, específicamente los colportores aquí en la Misión Argentina del Noroeste, está creciendo. Ustedes vieron la cantidad de colportores que ya hay aquí en este lugar, en este templo, y quisiéramos en esta mañana, si ustedes me permiten, antes de abrir la palabra de Dios, poder mostrarles a ustedes algunas de las tantas lindas experiencias preciosas que el Señor permite experimentar en esta obra tan valiosa, que es una obra divina, el colportaje. Me gustaría mostrarles un incidente de alguien que creo que está aquí. Patricia, estás aquí, ¿verdad? Ahí está, detrás está Patricia. Patricia está sirviendo como colportora en Andalgalá desde el año pasado. Es un lugar que no tenía presencia adventista, no tenemos templo, y en un proyecto que encaramos como unión, llamado MIPAR, Misionero de las Publicaciones en Argentina, con el pastor Luciano, que abraza ese programa, invita el pastor también Nieto, que estuvo, a Patricia, junto con su esposo, y ellos se trasladan a este lugar y empiezan a hacer la obra de colportaje. Vamos a ver si está ya este video para poder ver entonces esta proyección tan bonita. Soy colportora hace 5 años, colportora misionera, y bueno, el colportaje forma parte de mi vida. El poder llevar la literatura de salud, de salvación a las personas, ha dado sentido a mis días, y el colportaje es primeramente salvación para mí y también salvación para las personas. Recibí el llamado de Dios, ¿no? Fue fuerte, el Espíritu Santo cada día me llamaba a colportar. Y tomé la decisión de dejar mi trabajo definitivamente y lo abracé al colportaje, es mi vida. Y pienso que es el mejor trabajo del mundo, ¿no? Con mi esposo aceptamos el desafío de participar del proyecto MIPAR, que es un proyecto misionero que tiene la iglesia, que consiste en plantar iglesias donde no hay presencia adventista a través del colportaje. Y bueno, nos gustó mucho el desafío porque Andalgalá es una ciudad llena de hechiceros, espiritistas, ¿no? Y comprendimos la necesidad que había de Dios acá en esta ciudad, ¿no? Y entonces nos gustó mucho la idea de plantar la iglesia acá, su iglesia, para poder predicar el Evangelio, ¿no? Y así ayudar a salvar a las personas que necesitan el mensaje de Dios. Cuando llegamos a Andalgalá, Dios nos bendijo con una casa que también la usamos como casa de culto. Y a partir de que nos instalamos en la casa, comencé a trabajar. Andalgalá es una ciudad muy supersticiosa, ¿no? Hay muchos curanderos, gente que es espiritista, y también hay muchas nominaciones de iglesia, a las cuales yo asistía, aún en mi ignorancia de que no saber, buscándolo a Dios, ¿no? Buscándole el corazón. Hasta que un día tuve un accidente
y ese accidente me trajo complicaciones en mi vida, en mi salud. Y postrado de rodillas en los pies de mi cama, estaba con mi hija, orándole al Señor, pidiéndole que me ayude. Y cuando yo me afirmé en mi cama, lo primero que tocó mi mano fue la Biblia. Fui leyendo cada día más y para la gloria de Dios fui creciendo espiritualmente, fui entendiendo más. Gloria a Dios. Un día común de trabajo, recuerdo que me sentía muy cansada y recuerdo que le dije, Señor, perdone porque me vuelvo a casa. Y sentí la voz fuerte atrás de mí que me decía, una casa más. Entonces digo, bueno, Señor, una casa más. Y voy a la siguiente casa y golpeo las manos y ahí fue que salió la señora Rosa. Me invitó a pasar, le expliqué lo que estábamos haciendo y decidió comprar el libro La vida de Jesús. Y bueno, como yo acostumbro, siempre ofrezco estudios bíblicos, ¿no? Le hablé de Dios y ella aceptó estudiar la Biblia. Un día yo estaba en mi casa, vino Patricia y me enseñó, me mostró unos libros, me habló de la palabra y así empecé a decirle que me den un estudio bíblico. Empecé a venir a la iglesia adventista y después me bauticé, me casé, es más, me casé en la iglesia adventista. Gracias a eso conocí. Cuando yo tomé la decisión de bautizarme fue una gran alegría para mí y me bauticé el mismo día que me casé. Y desde ese día empecé a venir a la iglesia, tuve la posibilidad de hablar con mis hermanos y de conocer gente que realmente le gusta la palabra de Dios. Y lo que yo tanto anhelaba y lo que tanto buscaba, lo encontré en la iglesia adventista. El día del bautismo de Rosa y Juan fue un día muy feliz porque vi realmente la importancia del colportaje, ¿no? A través de las publicaciones, cómo Dios bendice y nos permite encontrar a las personas que necesitan de Él, ¿no? Yo me encontraba muy sin esperanza, muy angustiada, con muchos problemas, dificultades en mi vida, hasta que en una oportunidad, en una reunión de oración de una casa, pude conocer a un hermano y él me explicó muchas verdades que pude ver y me maravillé. Quería hacer los estudios y cada vez me maravillo más de la palabra porque todo está ahí. Mi decisión es bautizarme porque es la verdad que encontré en Cristo. Él es mi Salvador y quiero seguirlo a Él en todo lugar y en todo momento. Como pastor del distrito de Catamarca, estoy agradecido a Dios por el ministerio del colportaje. Se ha ido formando ya un grupo de hermanos que se reúnen sábado a sábado y ya contamos con un terreno y muy pronto tendremos el templo en la ciudad de Andalgalá. Pronto vamos a tener el templo, ¿no?, de oración para donde podamos alabarlo a Cristo y seguimos orando para que las personas de buen corazón, de sincero corazón, que quieran aprender, quieran conocer la verdad de Dios, lo puedan hacer, ¿no? Puedan a través de nuestros testimonios, puedan ver cómo Dios transforma a los hombres, porque todo es posible si creemos en Cristo Jesús. Agradezco a Dios por haberlos puesto en mi camino, a mi hermano Juan y a mi hermana Patricia, que gracias a Dios he podido hacer el estudio en el cual encontré la verdad. Yo creo que las publicaciones son una herramienta muy importante de Dios para salvación de muchas personas. Lo fue para mí porque yo leí muchos libros y fui alcanzada a través de un libro de la iglesia, ¿no? Así como sucedió aquel día en la vida de Patricia, día a día muchos colportores tienen que tomar esa decisión, ceder al impulso del Espíritu de ir a una casa más. Y precisamente en esa última casa, allí pudo dejar el material, allí pudo establecerse un estudio bíblico y esa gente se preparó y terminó entregada a Dios y bautizada también. Esta historia fue posible gracias a que Patricia, guiada por el Espíritu Santo, tomó una decisión, ir a una casa más. Gracias, Patricia, por la tarea. No solo ya hay un terreno en el lugar para la iglesia, sino que tengo una linda noticia. Ya se está edificando la iglesia en Andalgalá. Y ya hay cerca de 20 personas estudiando la palabra de Dios. Unas 6, 8 personas ya están bautizadas.
y esperamos que pronto se establezca allí la iglesia en esta ciudad. Gracias al Señor. Todos los que desean tener oportunidad de ejercer un verdadero ministerio y que quieran entregarse sin reserva a Dios, hallarán en el colportaje oportunidades de hablar de las muchas cosas concernientes a la vida futura e inmortal, en la compañía del Espíritu Santo de Dios, lo que prepara a los obreros, sean hombres o mujeres, para apacentar la grey de Dios. Y la hermana Huay dice que si no fuera por la obra de los colportores, habría miles de personas que jamás conocerían la verdad. Vaya si es importante este ministerio de los pies incansables, ¿verdad? De aquellos que llevan en sus manos ambulancias entintadas de amor, con un mensaje de salud y salvación para las personas. Cada libro que queda en un hogar es un púlpito en la casa. Es un evangelista y médico misionero de papel, que a través de la obra del Espíritu Santo va a hacer su obra, y por supuesto a través de la buena influencia de cada colportor, contactando personas para estudiar la palabra de Dios. Queremos agradecer también a los pastores por su obra, al pastor Luciano en el Día del Pastor, y también al ministerio que hacen los colportores. Le vamos a extender nuevamente un saludo de gratitud a todos ellos. Gracias por la tarea que realizan día a día. Hace ya unos años atrás empecé a hurgar, a revisar las revistas adventistas de décadas. Es interesante leer esas revistas cuando uno las empieza a analizar, a revisar. Esos pastores sesudos, bien preparados, convertidos al Señor, escribiendo allí. Y me gustaba mucho ver las notas y algunas experiencias de la iglesia en aquel tiempo. Y entre algunas cosas que copié, recuerdo esta historia que voy a compartir con ustedes, que fue narrada allí en la revista adventista. No recuerdo ahora el año de esa revista. Y contaba este incidente real, que había una señora anciana que vivía en Escocia, en una población pequeña de Escocia, que era viuda, esta señora anciana, y que también tenía un solo hijo, pero que ese hijo, a raíz de una situación económica muy mala de Escocia, tuvo que partir de ese país e ir a vivir a Australia en busca de trabajo. Así que esta anciana viuda, con ese solo hijo que había partido, ella estaba siempre quejándose y amargamente de su extrema pobreza y lo duro de su suerte al tener que estar sola, sin su hijo. Y era conocida en la población como la anciana quejumbrosa. Así que en una oportunidad, un caballero cristiano de esa población decidió hacerle una visita a esta anciana en su casa e interiorizarse de la verdadera condición en la que ella estaba viviendo. Así que este hombre cristiano llegó al hogar, la anciana lo hizo sentar en el living, y cuando estaban conversando, este señor le hace esta pregunta a la anciana: señora, vecina, ¿hace mucho tiempo que usted no tiene noticias de su hijo? Ella siempre se quejaba de su soledad. Y entonces la señora le dijo: mire, todos los meses me envía una carta, pero en tanto que me escribe, dice, me manda dibujitos, no entiendo. Así que este señor le dijo: señora, ¿usted me permitiría ver esas cartas? Como no, dijo la anciana. Así que fue a la habitación, trajo una caja de zapatos llena de cartas que todos los meses, cada mes, su hijo le enviaba esa carta. Y cuando abrió el primer sobre, hermanos, ¡qué sorpresa! Lo que para esta anciana era apenas dibujitos, resultó ser que eran cheques por el valor de 10 libras esterlinas, lo cual este afectuoso hijo remitía cada mes a su querida mamá. Ese monto mensual
de 10 libras esterlines no solo era suficiente para que esta anciana viviera una forma buena, un nivel bueno de vida, sino que podría vivir o podría haber vivido de una manera de total comodidad. Si ella solo hubiera conocido el valor de lo que estaba allí escrito, qué diferente, ¿verdad? Hubiera sido qué cosa, su vida. Vivía en la pobreza porque no conocía del amor del Hijo y de la provisión frecuente, constante, que ese Hijo en su amor hacía para sus necesidades. Y saben, yo me puse a pensar cuántas personas hay hoy, aquí mismo en Tucumán, que como esta anciana no conocen del amor del Hijo de Jesús y de esas provisiones que para la eternidad el Señor Jesús nos prepara. Saben, hermanos, es interesante que cada uno de los 4 evangelios, sin excepción, desde Mateo hasta Juan, cada uno de los 4 evangelios termina con el mensaje de la misión del pueblo de Dios. Ninguno omite ese mensaje. Así va a terminar su evangelio el ex publicano y pecador Mateo, en Mateo 28, 16 al 20. También así va a terminar su libro el hijo de María, el pariente de Pedro, Marcos. También lo va a hacer el discípulo Lucas, el doctor Lucas, va a terminar así su evangelio. Y el discípulo amado, Juan, en Juan 20, 21, también termina ese mensaje revelado por el Espíritu Santo con el mensaje de la gran comisión. Es decir, el trabajo la tarea que debemos hacer de llevar las buenas nuevas de salvación a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La misión de revelar el carácter de Dios a los demás. Ninguno de ellos omite esto. Y es interesante también notar que la sierva del Señor, la hermana White, va a comenzar el libro que describe el desarrollo y las actividades de la persona del Espíritu Santo en esa iglesia primitiva. Me estoy refiriendo al libro Hechos de los Apóstoles o los Hechos de los Apóstoles, con este mismo mensaje. Miren, ella escribe así, dirigida por el Espíritu Santo: la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada, tiene que tener organización, pero ahora miren, fue organizada para servir, y su misión, la misión de la iglesia, es anunciar el Evangelio al mundo. Ahora, no hay duda, hermanos, que el propósito de la iglesia cristiana en general y de manera específica de la iglesia remanente, en particular la iglesia adventista del séptimo día, el propósito de esta iglesia es proclamar el Evangelio a todo el mundo para recibir al Salvador en gloria y majestad. No cabe duda de eso. Pero saben, la duda surge cuando ustedes y yo estamos aquí hoy, después de 2000 años, vamos a redondear las cifras, sin haber completado con esta comisión. Habiendo permitido, quizás a causa de la infidelidad a las Escrituras, de la coquetería con el mundo, estoy hablando del mundo cristiano en general, el auge de las religiones paganas o globalizadas o como querramos llamarlas hoy, y qué hablar entonces en el aspecto remanente adventista, que después de 175 años, de 1844 aquí, a pesar de tener ya más de 20 millones de adventistas en el mundo, que es extraordinario, ¿verdad?, que da mucha alegría llevar esa verdad y que las personas sean en la verdad del Señor. Después de más de 20 millones, como decíamos, de hermanos, que hace poquito un pastor jubilado me contaba que es extraordinario que la iglesia nunca retrocede, siempre avanza en el crecimiento, aunque hay mucha apostasía también. Pero Dios sigue bendiciendo a su iglesia. Pero saben, aún teniendo
estos avances, no podríamos comparar hoy la obra eficaz de esa iglesia primitiva que sale de las manos del Señor Jesús, de los apóstoles, que sin campaña por red satelital, que sin estudios bíblicos en DVD, sin comunicaciones por internet, sin radio, sin TV, probablemente sin publicaciones, de todas estas cosas, quiero aclarar que todas estas cosas son muy importantes, pero no podríamos comparar a esa iglesia que sin estos recursos, apenas en 30 años de su nacimiento, pudo predicar a todo el mundo conocido de ese entonces. Colosenses 1:23. La pregunta que surge en este momento entonces, ¿qué necesita tu iglesia, mi iglesia, nuestra iglesia del 21º siglo? ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Qué necesito yo hoy para que esa iglesia sea tan eficiente, esta iglesia sea tan eficiente o eficaz como aquella iglesia de los apóstoles? Según las palabras de Dios, considero que por lo menos necesitamos cumplir 2 premisas y quiero invitarla a descubrirla, esas 2 premisas en la palabra de Dios. Les invito a abrir el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Y vamos a tratar de descubrir la primer premisa o la primer condición que se cumple en esta iglesia primitiva para ver cómo poder aplicarlo a nuestra vida y a la vida de la iglesia. Hechos, capítulo 1, y ahora sí, versículo 4. Dice el versículo: y estando, como dice allí, juntos, les ordenó o les mandó el Señor Jesús: no salgáis de Jerusalén, sino esperad, ¿qué cosa? La promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Ahora vamos a tratar de ubicarnos juntos cuál es esa primera condición. Miren, vamos ahora al versículo 14. Todos estos perseveraban ¿cómo? Unánimes en oración y en ¿qué más? Y en ruego. La premisa está en el versículo 4 que leímos primero, en la expresión estando ¿cómo? Juntos. Por eso acá vuelvo a repetir, perseveraban unánimes. Y ahora miren el capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos ¿cómo? Unánimes. La palabra allí es ever, comunidad, en comunidad. Juntos. Y miren más adelante, acompáñenme también en el capítulo 2, el mismo capítulo, versículo 42. Interesante. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Había doctrinas. Y en la comunión, unos con quienes, con otros. Y el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 44. Todos los que habían creído, ¿cómo estaban? ¿Desunidos? Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 46. Perseveraban unánimes. No buscaban lo suyo propio, sino que tenían otro sentir. Cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de ¿qué cosa? De corazón. Extraordinario. Qué hermosa enseñanza. ¿Saben de qué nos está hablando aquí? La primera premisa que nos enseña la palabra de Dios para hacer esa iglesia eficiente y eficaz en las manos de Él es la siguiente: es la importancia que Dios le da a la relación comunitaria en la fe, a la familia de la fe.
Esta idea de la relación comunitaria en verdad es un principio inherente, presten atención a esto, es un principio inherente en la naturaleza divina. El origen de la relación comunitaria es la divinidad misma, en las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De esa revelación de un Dios triuno, ahora tanto los ángeles como los seres humanos podríamos entender la dinámica de dar, Dios nos da, y de recibir en esa relación comunitaria. Ahora también eso se expresa o se deja ver en la creación del hombre. ¿Por qué Dios permitió que toda la creación, en los seres vivos, en los animales, esté el macho y la hembra? Y primero Dios crea a Adán, porque como mayordomo de esa creación, y al ser el único ser a imagen del Señor, Dios le permitió a Adán que él mismo se diera cuenta que algo le faltaba. Y fue cuando él colocó los nombres de todos los animales, cuando Dios le dijo entonces que él se dio cuenta, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ¿qué cosa? Ayuda idónea. Ahí está la relación comunitaria. Y es interesante notar que en cierta forma, hermanos, el pecado entró aquí en la tierra cuando Eva se separó ¿de quién? De Adán. Dios les había advertido que se mantuvieran unidos, que vendría el tentador, que vendría el enemigo. Pero no sabemos por qué, en algún momento la belleza de todo eso, Eva se distanció y cuando estaba sola, Satanás hizo caer a Eva y después consciente, Adán también participó. Y fue después del pecado, cuando Dios dijo que ahora estaría con ellos en presencia y que debían erguir o levantar el santuario. Miren, otra vez la relación comunitaria. Yo estaré con ustedes en el santuario. Ahora es interesante que Dios habitaría con su pueblo en comunidad. No solo, hermanos, necesitamos los miembros de iglesia mantener una comunión diaria con Dios, sino también los unos con los otros. Por eso es muy importante la escuela sabática, por eso es muy importante son las reuniones de la iglesia, las actividades que podamos hacer para crecer espiritualmente. Por eso la metáfora que el Nuevo Testamento da sobre la iglesia está relacionado con esto. Miren, el Nuevo Testamento menciona a la iglesia como el cuerpo. El cuerpo tiene varios, ¿qué cosa? Miembros, la relación comunitaria. Ahora también menciona a la iglesia como el templo. Aquí hay una figura, hay muchos, más de una persona. Y también dice que la iglesia es la novia. Pregunto, ¿hay novia sin novio? ¿Verdad que no? Ahí está la relación comunitaria. Saben, hermanos, fue la desunión entre los discípulos del Señor lo que constituyó el mayor trabajo y desafío del gran maestro al preparar a la iglesia naciente. Vuelvo a repetir, fue la desunión entre sus discípulos lo que constituyó el mayor desafío y trabajo del Señor Jesús para preparar a esa iglesia naciente. Por eso en su oración intercesora Jesús hizo 7 peticiones al Padre, de las cuales hay una sola que la repitió 3 veces. Que sean, ¿qué cosa? Sus discípulos. 1. Esto no estamos hablando de ecumenismo, no, estamos en el contexto justamente de la importancia de la relación comunitaria en la fe. Fue cuando los discípulos se humillaron delante del Señor allí en el aposento alto, pidieron el perdón de sus pecados. Fue cuando ellos buscaron incesantemente recordar las palabras de Dios y cuando repitieron las palabras del Señor Jesús que había estado con ellos. Cuando se fortalecieron en humildad, en dependencia, y ahora llegaron a tener una misma mente, la mente de Cristo, aunque en diferentes personalidades, ahora pensaban como Cristo. Pero miren, la comunión física entre Adán y Eva, nuestros primeros padres, produjo vida. De la misma manera, la comunión en la iglesia, no la desunión,
la comunión, producirá vida y crecimiento espiritual. Así quiere Dios que funcione su iglesia, que pongamos aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía personal y que nos unamos en estrecho compañerismo cristiano, como esta iglesia primitiva. Como resultado de estar juntos, se produjo en la iglesia primitiva la explosión evangelizadora, cuando dice allí en Hechos que Jesús añadía miembros a la iglesia cada día. Maravilloso, ¿verdad? Pero saben, hermanos, ahora faltaba la segunda condición, que también se va a cumplir en ellos. Hechos capítulo 1, versículo 5. La primera condición se había cumplido a través de esa relación comunitaria, previo a una confesión, a una humillación, arrepentimiento, estudio diligente de la palabra de Dios y oración ferviente. Pero ahora vendría esta segunda condición que debían cumplir. Versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pasarían 10 días entre la ascensión de Jesús y el descenso del Espíritu Santo. Pero miren, Jesús le estaba diciendo, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Noten ahora el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron a Jesús lo siguiente: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Parecía casi ilógica la pregunta. El Señor Jesús les había dicho a ellos que ellos necesitaban recibir el bautismo del Espíritu Santo y que eso no sucedería en mucho tiempo más. Sería en breve. Pero ahora ellos desvían el tema neumatológico de la importancia y la necesidad del Espíritu Santo a un tema escatológico sobre el fin. O sea, Señor, ¿va a ser pronto tu venida? ¿Está por llegar tu venida? Los discípulos ahora allí estaban desviando la temática del Señor Jesús. En lugar de quedarse con este tema, la necesidad del Espíritu Santo, hicieron esta pregunta: ¿restaurarás al reino de Israel en este tiempo? Saben, puede ser que esta ironía exista en el mundo cristiano y tal vez adventista de hoy, aunque el objetivo primordial del Señor es que su iglesia reciba el bautismo del Espíritu Santo para testificar con poder y preparar así al mundo para la segunda venida de Jesús. La tendencia sea preocuparnos más con fechas o detalles sobre la segunda venida. Y Cristo ahora nos diría lo mismo que a los discípulos en el versículo 7. ¿Qué dice así? ¿Qué dice el Señor Jesús? No os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones en que el Padre puso en su sola potestad. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a los discípulos, es más importante preparar al mundo para mi venida, mi segunda venida, que calcular el tiempo de mi venida. Y para lograr eso, para preparar un mundo, Cristo dice, es imperativo, hijos, que reciban el bautismo de ¿qué cosa? De la persona del Espíritu Santo. Allí nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios varios bautismos. Uno va a decir, pastor, ¿qué está diciendo? Sí, está el bautismo de agua, de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Ayer Leticia tuvo este privilegio, como muchos de nosotros. Está el bautismo de sangre, que no está mencionado así, pero que es el del martirio. Esa experiencia que uno no la puede casi entender, cómo esa persona que se está prendiendo fuego por ser fiel a Dios, lo están quemando su cuerpo, está alabando el nombre de Dios. Y serán aquellas personas que cuando el Señor venga tendrán en su manto blanco, su vestidura blanca,
debajo. Los discípulos ahora allí estaban desviando la temática del Señor Jesús. Y ahora, en lugar de quedarse con este tema, la necesidad del Espíritu Santo, hicieron esta pregunta: ¿restaurarás al reino de Israel en este tiempo? Bueno, saben, puede ser que esta ironía exista en el mundo cristiano y tal vez adventista de hoy, aunque el objetivo primordial del Señor, hermanos, y ahora nos está hablando del bautismo del Espíritu Santo, que tiene relación también con el bautismo de fuego, de aquel fuego que es un símbolo llamado teofanías, ¿verdad?, que manifiesta la obra del Espíritu Santo, así como el viento, que representa aquel fuego que quiere quemar de nuestro corazón y quiere hacer de ese corazón de piedra un corazón de carne, conforme a la voluntad del Señor, que quiere quemar, o sea, eliminar de nosotros todas esas impurezas, las motivaciones insanas, pecaminosas. O sea, lo importante aquí, hermanos, es no ignorar que la promesa de la recepción del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles se cumplió. Esto nos enseña que la oración, el estudio de la palabra de Dios y la búsqueda del don del Espíritu Santo es algo que no solo líderes, sino también laicos, no solo podemos recibir, sino necesitamos, hermanos, recibir. Ahora la pregunta es: ¿por qué es tan necesario este bautismo del Espíritu Santo para terminar la obra? De paso, Dios es soberano, Dios sabe cuándo, pero va a haber un reavivamiento, obviamente, para que también preparemos al mundo para la venida de Jesús. ¿Por qué será tan importante el bautismo del Espíritu Santo? Quiero que ustedes me acompañen en Juan, allí cerquita, Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 15. Miren allí, está hablando el Señor Jesús. De paso, la única promesa que también aparece en los 4 evangelios es la del Espíritu Santo. Y el Señor promete el Espíritu Santo y dice: si me amáis, miren el contexto, guardad mis mandamientos. Algunos argumentan que una vez que somos ungidos por el Espíritu Santo, la ley de Dios es irrelevante, ¿verdad? Ya no debemos tenerla en cuenta, no vivimos bajo la ley. Pero miren acá, lo contrario: si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará, ¿qué cosa? Otro consolador. O sea, si es otro consolador divino. La palabra consolador es parácletos en el griego. Y esa palabra en griego, consolador, es uno al lado de, o uno al lado. Es decir, es como tener otra vida en uno. Esto lo puede conocer bien una mamá, ¿verdad? Que tuvo otra vida en uno mismo. Allí está. Ahora dice que nos dará otro consolador. Así como Jesús en el cielo representó a la humanidad, o representa a la humanidad como el segundo Adán, el Espíritu Santo hoy sirve en la tierra como Dios con nosotros. Daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuál es ese consolador? ¿Qué dice allí? El Espíritu, de verdad, el Espíritu Santo. Él es pronombre masculino personal, al cual al mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros sí lo conocéis, porque vive con vosotros. ¿Y qué más dice? Y estará en vosotros, el Parácletos. Pero ahora yo les hice la pregunta, ¿por qué es necesario este bautismo? Ahora va la respuesta, más clara. Nos vamos acercando. Versículo 18. Jesús se iba a ir a los cielos, pero le dice a los discípulos en el versículo 18: yo me iré, pero no os dejaré, ¿qué cosa?
huérfanos. ¿Y cómo es si Él se iba que no nos iba a dejar huérfanos? No, dice, vendré o volveré a vosotros. Versículo 20, aquí está la clave. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. ¿Y cómo termina allí? Y yo en vosotros. ¿Qué significa eso? ¿Por qué es tan importante el bautismo del Espíritu Santo? Porque es nada más ni nada menos que Cristo, ¿en quién? En mí, en mí. Y eso es extraordinario. Y eso es lo que necesitamos. Lo que necesitamos, dice esta cita de la revista The Home Missionary del 1/11 de 1890. Lo que necesitamos, de lo que no podemos prescindir, es el poder del Espíritu Santo que obra con nuestros esfuerzos. Allí está la clave. Esta iglesia llegó a cumplir estas premisas. No tuvieron división, dejaron toda diferencia de lado. Se unieron en comunión, buscaron la dirección de Dios, oraron por la promesa que el Señor les había dado y ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Por eso es que llegó a ser una iglesia tan eficaz. Cristo vivía en cada uno de sus hijos. Saben que hace tiempo atrás preparamos un libro en la Unión. La Iglesia Adventista del Séptimo Día este año cumplió 125 años de la organización de la primera iglesia, allí en Crespo Campo. Creo que el contador Lavoy es descendiente, o tiene familiares que fueron descendientes de esos primeros pioneros. Pero el colportaje ya está hace 128 años en Argentina. Ellos fueron la punta de lanza para llegar a este país. Cuando las primeras personas que se interesaron por la verdad adventista escribieron a la Asociación General porque había llegado una revista desde Suiza, cuyo redactor era el primer misionero al extranjero, el pastor Juan Andrews. Él dijo que sería bueno el primer método misionero establecer una pequeña imprenta y dar a conocer el mensaje. Esas publicaciones llegaron a la provincia de Santa Fe. Estas personas bautistas, la mayoría de ellas, escribió a la Asociación General pidiendo un pastor, no había recursos, y la iglesia mandó a los 3 primeros misioneros colportores y empezaron a hacer la obra aquí en el país. Pero hace unos años atrás recibí, al armar ese libro sobre la historia de los colportores en Argentina, en conmemoración, hace 3 años atrás, al 125 aniversario de la llegada de esos colportores, recibí este testimonio de un joven colportor estudiante que hoy es pastor en Córdoba. Miren, este joven escribió en ese momento y él me envió este testimonio de aquel tiempo cuando él lo escribió. Resulta ser que este joven Miguel estaba colportando en 3 poblaciones de la provincia de Chubut: Gaiman, Dolabón y 28 de noviembre. Para los que no conocen, está cerca de la ciudad de Trelew, cerca de la costa atlántica. Gaiman es un lugar donde hay mayormente personas que vinieron de galeses e italianos. Y saben que los galeses, cuando llegaron a Buenos Aires, los engañaron porque le dijeron que les iban a dar una tierra muy linda para que ellos pudieran cultivar y prosperar. Y así que le señalaron Chubut. Pero cuando llegaron a Chubut, más que una tierra linda, se encontraron con una tierra llena de piedra y un desierto. Así que no era fácil para ellos trabajar, pero a orillas del río Chubut, que nace en la cordillera y desemboca en el Atlántico, ellos hicieron un vergel, comenzaron a trabajar la tierra con mucho esfuerzo. Y allí cuenta Miguel que ellos estaban visitando 3 poblaciones de estas que le mencioné,
Y ya se acercó el mes de febrero y se estaban quedando sin posibilidad de visitar las casas en las poblaciones porque las ciudades eran muy pequeñas. Tenían que colportar hasta fines de febrero, primeros días de marzo. Así que con su compañero Nelson decidieron visitar las chacras, consiguieron una bicicleta y se fueron hasta las chacras, y cuenta Miguel que allí comió las cerezas más ricas que él comió en su vida, ¿verdad? Yo tuve el privilegio de estar en esa zona también como asistente de colportaje estudiantil, y un compañero me compartió choclo y me dice: Fernando, comelo crudo. ¿Crudo? Sí, eran tan dulces y tan tierno el choclo que la verdad que era riquísimo. Pero ahora llegó allí y en una oportunidad, una tarde, cuenta Miguel, viví uno de esos momentos difíciles de olvidar. Miguel cuenta que mientras realizaba su presentación como colportor a un matrimonio de personas mayores, noté cierta reserva por parte de la señora. Ahora imagínense, el hombre estaba atento a la presentación, la señora estaba mirando seguramente para otro lado, y ahora, di cuenta Miguel, me esforcé por cautivar la atención de la señora. Trató de alguna manera de que la señora le prestara atención y derribar cualquier prejuicio que pudiera tener, pero había algo en su mirada que no le permitía continuar escuchándome. Sentí temor, cuenta Miguel, este jovencito estudiante de teología. ¿Estaría molesta, pensó él, por algo que dije? Quizás alguna expresión que mencioné puede estar, le causó daño, estaría molesta. Ella estaba totalmente distraída, pero de pronto dice que susurró algo al oído del marido. Imagínense ahora Miguel cómo estaba. Si antes tenía temor, pensó, me va a echar de la casa. Le dijo al marido, sacalo de aquí, ¿verdad? Pero no. Dice que después que habló, de pronto la señora le miró y le preguntó: Miguel, ¿tú conociste a Roy Chamberlain? Oh, qué pregunta. Luego de oír su pregunta, volví a respirar. Miren, Miguel era un joven que estaba bien aplicado y se había enterado quién era Roy. Roy había sido un colportor permanente de la zona, que por mucho tiempo pensamos que él había nacido en Inglaterra, pero en verdad sus padres ingleses vinieron a trabajar a la Argentina en tiempo del ferrocarril, y él vino en la pancita de la mamá y nació en Buenos Aires. Pero de esa familia inglesa después se trasladaron de Buenos Aires a Tierra del Fuego. Y estando en Tierra del Fuego, este joven con sus padres, pasa un colportor estudiante por ese lugar, le muestra las publicaciones, a él le encantó, las compró, las leyó y abrazó la fe. Y se fue hasta la zona del Trelew sabiendo que había adventistas para profesar esa fe. Se bautizó y se transformó en un colportor. ¿Saben? Cuando él se hizo adventista, fue a visitar a sus padres a Inglaterra y le contó de su nueva vida, de la experiencia, estaba feliz. Sus padres se enojaron tanto que le sacaron la herencia, pero a él no le importó porque ya tenía una herencia mayor, ¿verdad? Superior a todas. Y este muchacho ahora, Roy, comienza a colportar por esa zona. ¿Saben? Cuenta la historia que él iba en bicicleta en invierno, desde Trelew hasta Esquel, hasta la cordillera de los Andes, no sé, 600 kilómetros, visitando casa por casa, chacra por chacra, estancia por estancia, llevando la verdad escrita. Y ahora dicen que también en invierno él, en su bicicleta, además de los libros, llevaba en un bolso leña. Cuando se hacía de noche, en pleno frío, en pleno invierno del sur, se acobijaba en algún sector allí de la naturaleza, prendía su leña, se acostaba, dormía y al otro día seguía con su misión como colportor. Pero ahora le pregunta, ¿tú conociste a Roy Chamberlain? Y él le dice, sí, mire, yo no lo conocí en persona, pero conozco algo de la historia de él y conservo en mi billetera una foto de Roy Chamberlain. Se ve que algún hermano se la había regalado. Y ahora la señora continúa el relato diciendo, Roy llegaba a nuestras chacras con su bicicleta en verano o en invierno.
siempre sonreía y nos traía las mismas revistas que ahora me muestras. Vida Feliz. A veces comía con nosotros, miren qué lindo esto, y bendecía nuestra mesa. Y en más de una oportunidad, al caer la noche, tuvimos el privilegio de que se quedara a dormir en casa. Otros tiempos, ¿verdad? Su recuerdo, el recuerdo de este misionero, empezaba a emocionar a aquella pareja que de pronto, al encontrar en sus memorias a este siervo del Señor, revive con nostalgia tiempos felices. Al terminar el relato, cuenta Miguel, la señora dijo algo que no podré olvidar. ¿Qué le dijo la señora? Lo siguiente: cuando Roy llegaba a nuestro hogar, la casa se iluminaba. ¿Qué tendría este mensajero, verdad? Que podría ser ese portador de luz, donde la Biblia dice que Cristo es la luz de este mundo. Qué lindo, ¿verdad? Sin duda alguna, los seres humanos no tenemos luz propia. Los hijos de Dios no podríamos reflejar el carácter de Dios por nosotros mismos, pero el reflejo de ese carácter en nosotros por medio del bautismo del Espíritu Santo, Dios hace que podamos iluminar los ojos de aquellos que viven hoy en oscuridad. La Biblia dice que el pueblo que llevará el último mensaje de salvación a este mundo iluminará la tierra con la gloria de Dios. Es a través de sus hijos como el Padre puede reflejar esa luz y transformar la vida de aquellos que hoy permanecen sin Él, sin Cristo en el mundo. Que cada día vos y yo podamos ser una luz para quienes nos rodean. La plenitud del Espíritu Santo no será dada a los que deseen fuego en su estómago. Ustedes entienden la figura. O anhelen emocionarse con la mera presencia de Dios. La plenitud de Dios vendrá sobre aquellos que lo busquen con la esperanza de que Él realmente los transforme a su semejanza. Y mire lo siguiente: y que los capacite para ser instrumentos en sus manos para cumplir con su misión en el mundo. Hermanos, necesitamos este reavivamiento en forma personal. Quisieras decirle al Señor hoy: me entrego a ti, Señor, como ese alfarero, Jesús, Espíritu Santo, para que tomes el barro de mi voluntad humana, pecadora, y llegue a ser un vaso de honra para tu nombre. Que ese pueda ser, es mi anhelo, es el anhelo del cielo, pueda ser nuestra decisión hoy.